El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo. Desde el día que comienzas, lo debes aprovechar. Lo que tú más necesitas es valor para cambiar. Tú no estás solo en la vida. Libérate de aquella angustia. Queremos que encuentres la luz, porque eres digno de toda bendición. Valor para cambiar. Tu programa. Sintonízalo y sé parte de él los martes y jueves a las 3 de la tarde con 15 minutos. Solo por Radio Católica Nacional. Valor para cambiar llega gracias al gentil auspicio de Parrilladas La Chimenea. Le atiende de 11 de la mañana a 11 de la noche. En el sector La Villaflora, Díaz de Pineda y Pedro Dorado esquina. La esquina del movimiento. Comunícate con nosotros. 2644-287. Parrilladas La Chimenea. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes su programa Valor para Cambiar. Radio Católica y Susana Naranjo les da la más cordial bienvenida, agradece su presencia y se presenta también a nuestros invitados. Ellos piden, sería oportuno indicarles, amigos, que este tema que vamos a tratar es un poquito, medio como un tema tabú, un tema que ha sido muy difícil tratarlo de manera muy abierta. Es por esa razón que les agradezco de sobremanera la presencia de Francisco y Carlos. Ellos vienen a tratar el tema pornografía, ¿no? Adicción. Pertenecen al grupo Sexo Adictos Anónimos, sí, y nos han venido a tratar esos temas. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos los escuchas de Radio Católica Nacional y agradecemos el programa y a Susana también invitarnos para poder hablar seriamente, respetuosamente también de que es un problema actual, que a veces nos podemos hacer ciegos, pero es un problema que está afectando a mucha gente. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, también gracias por la invitación y estamos aquí para despejar ciertas dudas que tengan nosotros que hemos estado inmersos en este mundo. Entonces, creo que es muy valiosa también la ayuda que nos dan a nosotros también. Antes que nada, permítanme agradecer la presencia y la ayuda que siempre nos brinda nuestro amigo Cristian Bastidas en los controles y enviarle un saludo muy especial a un sobrinito que creo que es mi fan número 1, para Matías Sánchez. Vamos a iniciar el programa, como les indicaba, hablando de un tema tan tabú como es la pornografía. ¿Qué podríamos decir al respecto, Francisco? En este caso nosotros lo que hablamos más seriamente es la adicción a la pornografía. Uh-huh. El problema que causa cuando una persona ya se vuelve adicto a la pornografía. En sí la pornografía se basa en una fantasía. Es una fantasía de todo lo que uno ve es prácticamente es un negocio, es una de las industrias más fuertes del mundo, ¿no? Entonces lo que pasa es cuando el problema es cuando la gente se engancha y se vuelve adicto a esta fantasía del sexo prácticamente. Francisco, yo le mencioné el tema únicamente como pornografía, porque el día de ayer tuve la oportunidad de leer un asunto, ¿no? Un tema relacionado con esto, y decía que es una parafilia, es un desorden sexual. Es que la pornografía está ahí, y en esos términos la pornografía es como el alcohol, está ahí. La cuestión es cuando una persona se engancha. Ejemplo, hay personas que pueden ver pornografía una vez en su vida y no pasa nada. El problema que nosotros tratamos es cuando la persona se engancha en la pornografía y pierde la noción de la realidad, o sea, cree que la realidad es eso. Entonces la pornografía en sí no es dañina, es la adicción a la pornografía. La adicción a la pornografía, porque una persona, en el mundo actual que vivimos, una persona puede por curiosidad ver, entonces simplemente esto no me gusta, esto no me llega y punto, acabó.
Ahora, la industria pornográfica sí es mala. O sea, la industria pornográfica, lo que hay detrás de la industria pornográfica, hay drogas, hay trata de personas, hay, sobre todo se explota a la mujer. La industria pornográfica, las secuelas, hay infecciones de transmisión sexual. La industria pornográfica es una industria súper destructiva en el aspecto humanístico de la persona, en el aspecto hasta espiritual, ya. Pero en este caso, hablemos de la persona que la ve. La persona sabe que hay pornografía, pero cuando se vuelve dañina, o sea, es al menos lo que tratamos. Cuando se adopta la costumbre. Cuando se adopta la costumbre y la dependencia, prácticamente el cerebro se trastoca y vemos hasta hay una parte que es la dopamina. La dopamina ya no funciona muy bien, necesita más y más y más pornografía, y cada vez esa necesidad se vuelve de ver algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque ya la persona no siente placer viendo algo simple, sino quiere algo más duro y más duro. Entonces ahí viene el daño que hace la pornografía. Carlos, cuéntenos un poquito como, ¿qué podría decir en palabras un poquito más como más fáciles de entender para nuestros oyentes, ¿no es cierto? ¿Qué es el término que acaba de utilizar Francisco acá? Bueno, como decía Francisco, ya la pornografía se vuelve perjudicial y empieza a afectar nuestras vidas cuando prácticamente empezamos a depender de ello. Cuando empieza a crearse en nuestra mente y en nuestro cuerpo una necesidad. La pornografía nunca viene sola, o sea, viene acompañada de un sinnúmero de vicios, se podría decirlo así, ¿no? Viene acompañada de, como explicaba anteriormente, del alcohol, para de pronto sugestionar más la imaginación del adicto. Del adicto estamos hablando prácticamente ya de una adicción, de una enfermedad prácticamente, que es a lo que conlleva. Como decía, pues al principio puede empezar con una simple curiosidad, pero a la larga empieza como cualquier sustancia externa, cualquier sustancia química a afectar el organismo, porque el cuerpo lo va generando, el mismo organismo, la misma mente va generando esa sustancia, esa dependencia. Entonces ahí viene el problema que empieza a crearse en el ser humano, en cualquier persona, en este caso desde al menos ahora con el internet, que desde que son niños estamos inmersos. Justamente, sí. También quería preguntarle, Carlitos, que usted nos diga, refiriéndonos al tema alcohol, al tema drogas, que también son unas adicciones. El tema de la adicción a la pornografía es un tema más difícil de superar que las otras adicciones. Puede ser, porque es algo tan común. O sea, es algo que es parte de nuestra naturaleza. El alcohol y las sustancias estupefacientes están fuera del ser humano, pero en cambio la sexualidad es tan natural, o sea, tan innata en el ser humano, que cuando se descontrola se vuelve un problema que puede llevar a consecuencias muy lamentables. Se piensa que es tan natural que a la pornografía, a la adicción a la pornografía, se le ha llegado a considerar como una plaga mundial, una plaga global, Francisco, ¿no? Sí, prácticamente es porque ahora, ejemplo, en el programa que nosotros tenemos, la gran mayoría que llega al programa llega con el problema de adicción a la pornografía. Y hablando de lo que hablamos antes, la adicción a las drogas o el alcohol es algo externo, pero la pornografía es más difícil de dejar. Lo recomiendo, en internet hay un libro que se llama La trampa rota, de Miguel Ángel Fuentes. Lo pueden bajar, es gratuito, y él es psiquiatra, y él dice que la pornografía es la adicción más fuerte de dejar. ¿Por qué? Porque la pornografía se graba en el subconsciente de las personas. Es decir, que no es una necesidad física del cuerpo, sino una necesidad tal vez del mental o del cerebro. La mayoría de adicciones no son necesidades, son esclavitudes. O sea, el alcohol no es una necesidad del cuerpo, la droga no, la pornografía tampoco. Pero al no ser una necesidad, ¿pueden ser controladas por la mente? Claro, en nuestros programas lo que se le enseña a la gente es a controlar la mente y aprender con el no, con el para definitivamente, ¿ya? Pero la cuestión es que así pare,
la cuestión de un adicto que esté ya inmerso en la pornografía le es muy difícil porque la mente siempre le está mandando los recuerdos, le está mandando los mensajes, le está mandando la necesidad de ver pornografía. Entonces eso es lo difícil. Pero la cuestión es que sí, si la persona se comienza a limpiar su mente de pornografía, pasa un periodo de abstinencia, llegará un rato que ya la mente ya no le pide tanto como antes. Pero lo que hay que tener clave es que la pornografía es una adicción mental, es de la mente, es del cerebro. Entonces esto le pide y le pide y le pide cada vez más y más y más y más. Por eso la gente que está adicta a la pornografía deja de trabajar, ya se aparta, es una adicción solitaria, comienza a hacer cosas que no hubiera hecho antes ya. Entonces eso es lo difícil, o sea, la mente se llega a trastocar, llega a creer que eso que ve en las revistas o en el internet es realidad, y resulta que eso no es realidad, eso es un negocio, es como el cine, es algo ficticio. Es algo ficticio y se necesita tener una personalidad tal vez adictiva para hacerse adicto a la pornografía, Carlitos. De pronto sí, o sea, de pronto mucho de los problemas que se presentan es más bien por cierto tipo de problemas a nivel familiar, o de pronto ciertos acontecimientos traumáticos que pudo haber vivido una persona, o dependiendo de la edad en lo que ha vivido, y que puede acarrear ese tipo de propensión a mirar pornografía. Qué bueno que usted menciona este tema de la edad. ¿Tiene que ver algo la edad? Por el momento sí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el internet. Entonces, antes, de ejemplo, para una persona acceder a revistas para adultos, hablemos, tenía que tener una edad adulta o algo. Pero ahora el internet, hay millones de sitios que toda persona puede acceder. Sí, pero mi pregunta más bien iba en el sentido de que hay una cierta edad en la persona, tanto hombre como mujer, porque tanto el hombre como la mujer pueden ser adictos a la pornografía. Que tengan más, que estén más propensos o más inclinados a la pornografía. Bueno, leyendo los informes que hay, dicen que las edades son desde los 18 hasta los 45 años la más fuerte, pero cuando hablamos de adicciones, la adicción no discrimina a nadie, o sea, tenemos que estar claros en eso, o sea, no hay edad, no hay raza, no hay sexo, social, no hay nivel social. Las adicciones es una enfermedad que ataca a todo tipo de personas, Yo estaba viendo unos informes que decían que el adicto a la pornografía generalmente empieza de muy joven a ver pornografía, que puede ser una causa, pero ahora no, ahora la gente se enganchó, ejemplo, en el internet a cualquier edad, y si se enganchó, se fue de largo, ya estamos hablando del problema de la adicción. Sin embargo, podríamos decir que el internet de alguna manera ha tenido cierta injerencia, ¿no?, en el aumento de la adicción. Por supuesto, porque antes era más difícil, ahora es sumamente fácil, es sumamente asequible y con una variedad inmensa, entonces es más fácil caer en pornografía actualmente. El internet en sí no es malo, el internet es una maravilla, sí, pero también hay que saber utilizarlo, pero ahora la gente, incluso antes la pornografía era como más para hombres, ahora las mujeres ya están cayendo fácilmente en la pornografía por el internet. Francisco, usted dice el internet no es malo, y es así. El internet, la tecnología en sí es el futuro, ¿no? Sí. Es el futuro. Pero digo, es ahí tal vez cuando podría entrar la mano del padre, de la madre, de la guía. Primeramente, autoeducándose, conociendo del tema para poder guiarle al hijo, y desde tempranas edades, pues, irle guiando para que vaya para que evite este tipo de acciones. Por supuesto que sí, pero también depende mucho de la educación y los valores que tengan los padres, porque en nuestra sociedad la pornografía es como más aceptada. ¿Por qué? Porque, ejemplo, vemos que muchas de las personas empezaron en la pornografía porque encontraron las revistas de sus padres. O sea, el padre era pero el padre lo ve como normal irse a un prostíbulo, tener pornografía. Entonces empieza muchas veces, con el mismo ejemplo del papá. Recordemos que en Ecuador vivimos una sociedad machista, entonces donde para el hombre irse donde prostitutas o ver pornografía no es en sí mal,
malo, y esto a veces le inculcan al mismo hijo. Entonces lo que hay que tener claro es los padres, o sea, qué tipo de valores tienen los padres, porque a veces muchos, o sea, recordemos que las violaciones, los maltratos sexuales, la misma pornografía, empiezan al revés, empiezan en la misma casa. Así es. Sí, precisamente ayer en uno de los noticieros pude ver que decía que alrededor del 90% de violaciones a las niñas es en su propio hogar. Sí, exactamente. Una cifra realmente impactante, ¿no? Es espeluznante, pero es abusada a veces por los mismos familiares. Y mira, la mujer se queda callada, pero en el hombre a veces este tipo de acciones, como hablamos, es como causa de presunción. O sea, yo soy macho, yo tengo que presumir esto. Entonces, ahí está el mal. O sea, también es nuestra cultura enfoca muchas libertades al hombre que no respetan, sobre todo a la mujer. O sea, no le ven como un ser humano. Hablamos, la pornografía no le ve a la mujer como ser humano. Como leves rasgos, Playboy. ¿Cómo se les dice a las chicas de Playboy? Conejitas. O sea, es un animal. Playmate, la mujer es un objeto de juego, o sea, ni siquiera hay respeto para la mujer. Y esto a veces es iniciado por los mismos padres de familia que tienen esas revistas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que aprender a ver, y se le enseña a la gente que viene a nuestro programa, es a ver a cualquier ser humano como objeto, no como objeto, sino como ser de respeto. Como ser, hablemos ya en el aspecto espiritual, hecho imagen y semejanza de un Dios, y un Dios de amor. Ya, entonces ese es el respeto. O sea, respetar sobre todo a la mujer. La pornografía sí denigra a la mujer. Sí, yendo yo hoy con todo el respeto a mi propio género de mujer, pero muchas mujeres también dan lugar, ¿no? Dan lugar al comercio, a los comerciales, a la propaganda, y utilizan mal su cuerpo, ¿no? Realmente el templo que porque estamos debería viendo ser. Que en eso, o sea, la pornografía es una fuente de ingresos ilimitada, es inmensa, pero lastimosamente atrás de la pornografía hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. En este negocio hay mucha explotación. Es difícil que una persona que sufre esta adicción la pueda superar con el simple hecho de tener una buena voluntad, Carlitos. Sí, es complicado porque primero que nada es una situación que no se le puede exponer a libertad o contar con todo el mundo. O sea, o muchas veces se piensa que quien consume pornografía o está consumiendo es algo normal. O sea, se considera algo tan común que el resto lo hace y también yo lo hago. Entonces, primero está eso, en darse cuenta de que está pasando los límites. Pero estamos hablando de edades tempranas, pero cuando la adicción ya está dentro de la persona o del cerebro o de la mente de determinada persona, ¿qué hacer? Lo primero que nada es aceptar que tiene un problema, aceptar que tenemos un problema. Hablando, de la aceptación. Francisco, hemos hablado en anteriores programas cuando hablábamos, por ejemplo, de la adicción al sexo y a todo tipo de adicciones, que lo más difícil es llegar a la aceptación. Estamos hablando del mismo tema cuando hablamos del tema de la adicción a la pornografía. Sí. Llegar a esa aceptación es la parte más difícil. Por ende el término también, ¿no? Por ende el término, porque prácticamente llega a ser parte de la vida de la persona. O sea, es como comer, como alimentarse o como beber. Entonces están dependientes, porque como les decía, la pornografía no es que viene sola, viene con autosatisfacción o otro tipo de situaciones, entonces vienen como un complemento de la mano, otro tipo de vicios. Entonces empezamos a ver a esa situación primero como algo normal y aceptar eso, o sea, aceptar eso que de pronto se está desviando de la racionalidad, de la normalidad, de una sexualidad sana. Entonces cuesta mucho y una vez que damos ese paso, entonces podemos estar hablando de que de pronto queremos recuperarnos al darnos cuenta, al no mentirnos a nosotros mismos. Es tan evidente el tema de la adicción. Cuando, por ejemplo, vivimos en familia, vivimos en pareja, es fácil que la pareja, pues, pueda detectar fácilmente este problema que existe.
Un grave problema de lo que es la adicción sexual es que la adicción sexual no es en la mayoría de casos notoria. No es como el alcohólico que se le nota o el drogadicto que se le nota. En el caso de la pornografía, la familia puede notar, pero en la mayoría de casos no se entera que está adicto a la pornografía, porque es una adicción solitaria. Mucha gente que va al grupo nos dice, mi familia creía que yo estoy estudiando o estoy trabajando, pero yo estaba viendo pornografía. Incluso la familia no se da cuenta. O sea, esa es la gran, yo diría, parte negativa para que un adicto a la pornografía se recupere, porque la familia no puede darse cuenta. O sea, una persona que es adicta al sexo puede seguir siendo buen padre de familia, hablemos, puede ser responsable en su casa, pero tiene esta adicción a escondidas. La adicción al sexo en la mayoría de casos es una adicción escondida. El adicto al sexo generalmente tiene una doble personalidad. Entonces la gente, sí hay casos que especialmente las esposas son las que se dan cuenta. Vamos a hablar de ese mismo tema al regresar de unos comerciales. En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. Inicio del espacio publicitario. Yampaz presenta la primera edición del Festival de Música Católica, El Fest. Con la participación estelar de una de las artistas más influyentes de la música católica, por primera vez en Ecuador, Atenas, desde Argentina. Hazlo todo para la gloria de Dios. Y desde Guayaquil, Robert León. Sáname, Jesús. Junto a ellos, desde Colombia, el Ministerio Dejando Huella, Grupo Estigma y muchos artistas más. Te esperamos en Quito, sábado 24 de octubre, 10 horas, Coliseo del Colegio Paulo VI. Consigue ya tus pases en todos los locales de Librería San Pablo. No te pierdas de la primera edición del Fest, porque la música para Dios une al pueblo en un solo corazón. El Fest Música, en espíritu y verdad. Siente la pasión, alcanza la excelencia. 8º concurso nacional y 3º latinoamericano de excelencia educativa. Maestro, educar es una pasión. Prepara tu mejor proyecto. Demuestra la pasión que te mueve todos los días. Participa por becas nacionales e internacionales, viajes y grandes reconocimientos para ti y tu institución. Educar es una pasión. Más información en www.fidal-medioamlac.org. Fidal, pasión por la educación. Fin del espacio publicitario. Es tu radio, es tu onda, es tu música. Con noticias, cultura y diversión, al servicio de la evangelización. Es tu radio, Radio Católica Nacional. Estamos de regreso, amigos. Les recuerdo que en esta tarde pues nos acompañan Francisco y Carlos. Ellos vienen del grupo de Sexo Adictos Anónimos y estamos hablando el tema tabú, la adicción a la pornografía. Francisco, usted, continuamos con la conversación y usted nos mencionaba algo de cómo muchas veces la esposa sufre las consecuencias de estas adicciones cuando hay en el hombre, ¿no? Claro, porque la comunión de la pareja, en la comunión amorosa sexual que existe en una pareja normalmente, el adicto a la pornografía ya necesita ver pornografía para tener placer. Entonces muchas esposas sí nos han llamado al grupo que sus maridos las obligan a ver pornografía que a ellas no les gusta para poder tener una relación placentera. Entonces allá vemos el trastoque. Segundo, las esposas también se ponen con los nervios de punta. ¿Por qué? Porque llegan las cuentas de lo que gastaron en internet.
Entonces, ya también cuando una persona cae en adicción a la pornografía, comienza el dinero que es para la casa a pagar por estos sitios. Carlos, cuando existe el problema de la pornografía y la mujer no detecta, no pasa nada. Pero una vez que ya es evidente el problema, ¿cómo debe actuar la pareja? Es bastante complejo porque primero que nada se necesita que haya bastante sinceridad, la confianza más que todo. Y como decía Francisco, o sea, muchas veces esos elementos vitales en una relación quedan trastocados. ¿Por qué? Porque se actúa en secreto, o sea, nadie lo sabe. Y a nadie se lo cuento porque es tan íntimo mío, es tan íntimo de mi persona que nadie tiene que saber acerca de mi sexualidad. Inclusive ni la misma esposa, o sea. Entonces, las personas que de pronto atraviesan este tipo de situaciones, lo que se les, o sea, se podría considerar desde el punto de vista más bien de testimonio, recomendar a las personas que primero trabajen esa parte, ¿no? O sea, que se sinceren, o sea, que estén conscientes de que hay el problema y que necesitan ayuda, porque así a solas no se puede. O sea, entre tú y yo de pronto ya sobrepasó ciertos límites que ya no va a descontrolarse la situación y van a llevar a situaciones complicadas de pareja, ya de familia en sí, ¿no? ¿Existen grupos de autoayuda tanto para la persona que sufre la adicción como para la pareja, por ejemplo? En Ecuador solo existe nuestro grupo. Para parejas no hay, pero en otras partes del mundo nuestro grupo tiene tanto para personas que sufren adicción como para las parejas, porque la pareja, recordemos siempre, la pareja de un adicto siempre se enferma, siempre, y puede caer hasta en codependencia, que lo vamos a hablar la otra semana. Entonces la pareja también necesita ayuda. Ahora, en el plano de hablemos de pareja, yo sé que la pareja quiere salvarle al adicto. La pareja quiere salvarle, pero si el adicto sigue en negación, lo que tiene que salvarse es la pareja. Porque recordemos, el principal problema de todo adicto es la negación de su enfermedad, la negación. Hasta que no acepte, como hablamos, no va a pedir ayuda. Si el adicto acepta que tiene ese problema, él va a pedir ayuda y va a querer salir adelante. Pero si no quiere, nosotros recomendamos a la pareja, sálvate tú mismo. Ya. Los grupos que ustedes, en los que ustedes participan, ¿pueden acudir tanto el adicto como la persona, digamos la esposa o el esposo? Lastimosamente a nivel mundial ya llegó un nuevo formato que solo el programa es para adictos. Cuando generalmente un adicto va con la pareja, va porque simplemente la pareja vea que está asistiendo al programa. No. Independiente de que vaya o no el adicto, ¿puede ir la persona codependiente? Para codependientes anónimos ya abrimos un grupo que lo vamos a tratar la otra semana, porque tenemos cualquier cantidad de gente codependiente que ha asistido a nuestro grupo. Al final de este programa les agradecería que por favor demos a conocer, si es posible, direcciones y al menos teléfonos, ¿no? Porque eso me parece bastante interesante. Sí. Ahora hablemos, Carlos, sobre el tema de los hijos. ¿Qué pasa cuando el padre o la madre descubre a sus hijos en internet, como ejemplo, ¿no?, viendo esta clase de pornografía? Hablemos de que son niños. Sí, ajá. Es un problema bastante serio que no se puede llevar con la suficiente valentía, se podría decir así, ¿no? De pronto, dependiendo a la edad en que, de pronto si son pequeños, bien pequeños, de pronto a lo mejor no les llama la atención, pero si de pronto ya son adolescentes y eso, entonces ya se van a dar cuenta de que hay un problema. Porque un adolescente ya lo hace con conciencia, ya sabe a dónde va, ya sabe lo que mira, ¿no? Peor si ya es un joven, entonces va a haber su inquietud. Porque hablando directamente de la pornografía, no es que hay solamente pornografía hetero, hay un poco de gamas,
en ese aspecto. Claro, con diferentes inclinaciones, digamos, exactamente, sexuales, ¿no? O sea, exactamente, dependiendo, o sea, es bastante complicado, o sea, ya abordar el problema de los hijos que descubren a alguien de la familia, en este caso alguien que se merece todo el respeto, que se ganó el respeto y que de pronto tiene este problema, ¿no? Pero a manera de prevención y cuando los niños todavía son pequeños, o no, bueno, no hablemos tan pequeños, pero ya están en una edad como para comprender el tema, ¿es recomendable que los padres hablen de forma abierta sobre el tema sexualidad sana, por supuesto? Por supuesto, el gran problema que tenemos de la gente que inicia en pornografía o este tipo de adicciones es que no han tenido una guía de sus padres. La educación empieza en casa. Entonces aquí lo importante es que los padres ya hablen abiertamente de cómo prevenir estos daños en sus hijos. Prácticamente es avisarles que el rato que se enganchan en una adicción, la mayoría de gente no sale, o sea, esa es la realidad. Entonces lo que hay que prevenirles es eso, pero eso se da con una comunicación muy sana y honesta de los padres hacia los hijos, sobre todo en prevención. Pero yo lo que veo bastante importante sobre todo es que haya una educación previa de parte de los padres, ¿no? Porque si no están preparados para hablar del tema, ¿cómo hablar a sus hijos? Lo que me gustaría a mí acotar es que gran parte de personas que ha caído en adicción justamente tiene problemas con sus padres. De comunicación y afectividad. Y sobre todo llegan con muy baja autoestima, con muy bajo amor propio. Entonces sí tiene que ver un padre que apoya a su hijo, que nunca le va a minimizar, nunca le va a decir tú no vales para nada, ejemplo, siempre le va a dar apoyo. Generalmente el hijo se siente tan amado que no va a necesitar de estas de buscar una adicción para que le complemente. Generalmente la gente que cae en adicción se ve, no digo que sea una regla, pero en la mayoría de casos que hay falta de afectividad en su hogar. Y falta de una comunicación directa también, porque le ven al sexo como un tema pecaminoso, difícil o imposible de tratar, ¿no? Carlitos. Sí, nuestra cultura más bien es bastante conservadora en ese aspecto. O sea, es complicado hablar, especialmente con los padres. Hay como una barrera que separa a los dos entes, y más que nada hablando de una familia normal que no pasa nada, que no hay ese tipo de problemas, tal vez es un poco más fácil. Pero si hablamos ya de problemas en los que un miembro de la familia está incluido, está inmerso en eso, entonces el problema se vuelve más complejo. O sea, ¿cómo voy a hablar con mi hijo acerca del problema del cual adolezco? Entonces se vuelve complicado. Francisco, háblenos de la perspectiva real de la pornografía. ¿En qué aspecto? En el sentido de que muchas veces el negocio de la pornografía hace pensar pues a las personas que ofrecen lo que no ofrecen realmente. Es que detrás de la pornografía, como dijo mi amigo, es un negocio bien oscuro. Es un negocio diabólico, hablemos en el aspecto, ¿no? Porque detrás vemos que el gran comercio de mujeres en el mundo es sexual. Entonces toman a estas mujeres como esclavas sexuales, trabajan en este negocio, e incluso hay explotación en este negocio, hay el enganche de drogas por trabajo sexual. O sea, detrás de este trabajo hay mucho sufrimiento, hay mucha ilegalidad en este aspecto. Entonces, el negocio de la pornografía, como hablábamos, ahora incluso les pagan más por tener relaciones sexuales sin protección. O sea, la gente queda enferma de las infecciones que sabemos que son muy dañinas y unas matan. O sea, entonces la persona que está trabajando prácticamente pornografía acaba con su cuerpo, acaba con su alma, acaba con todo, ¿no? Mucha gente llega a la pornografía creyendo que es un negocio que da mucho dinero, pero es al costo de. Entonces hay mucha explotación sexual en este aspecto. Sí, en verdad es un tema bastante lamentable porque este negocio de la pornografía trae otro tipo de problemas familiares.
como son la infidelidad. Sobre todo eso, o sea, detrás de la pornografía la gente dice, no, solo es adicción a la pornografía, pero la mayoría de adictos a la pornografía ve lo que vio en estas presentaciones y quiere hacer lo mismo que ve. Entonces, como no lo puede hacer en casa, si es casado, viene el negocio de la prostitución, va a pagar a trabajadoras sexuales. Si no, ojo, hay violaciones. Hay gente que llega a emborrachar a sus parejas o eso para tener relaciones sexuales. O sea, ya llega a caer en perversiones, ya llega a caer en, ahí sí hablemos de parafilias, llega a caer en ya desviaciones sexuales en ese aspecto, donde ya el sexo ya no es normal, ya tiene que hacer cosas muy fuertes para conseguir placer. Y ya no importa el daño que haga. Incluso yo he trabajado en el aspecto VIH. Hay gente que ha caído en adicción sexual gracias a la pornografía y a todo esto, y sabiendo que tiene estas enfermedades, llega a transmitir estas enfermedades y le importa un comino el daño que haga. Muchos lo hacen hasta a propósito, ¿no? Hasta a propósito, y sienten placer, o sea, sienten placer y creen que eso es normal. A ese daño se llega en el aspecto de adicción sexual, que gran parte de gente lo toma como chiste, o sea, cree que es una gran broma. No, pero lo que siempre nosotros decimos, el sexo bien utilizado es una bendición, y con amor es una bendición, ¿ya? Pero el sexo mal utilizado mata. Si no te mata, hablemos como las infecciones de transmisión sexual, te mata en vida. Yo pienso que mata no solamente en el aspecto físico, sino emocional, espiritual. Emocional, espiritual, mental, corporal. O sea, son 4 factores que la adicción acaba. Te acaba emocionalmente, espiritualmente, pierdes todo lo que son valores, pierdes la línea del bien y el mal, ya, la parte corporal y la parte mental queda sumamente trastocada. Entonces, a la persona que cayó en adicción sexual, no es que solo la abstinencia, ya hay que sanar todos estos 4 factores. O sea, por eso es un procedimiento largo que tiene que sanar estos 4 factores. Carlos, estoy consciente de que los grupos de autoayuda no aconsejan, no dicen qué hacer con un determinado problema o matrimonio. Lo que hacen es sugerir muchas veces, ¿no? Pero yo me atrevo a preguntarle, ¿la adicción a la pornografía es una razón suficiente como para que una persona quiera terminar la relación de pareja o quiera terminar en divorcio porque existe este problema? Puede llegarse, o sea, puede llegarse porque si no, ¿es recomendable? Quiero preguntar. Recomendable la separación. Mire, cuando se dice que cuando hay amor de por medio, o sea, un verdadero amor, un sincero amor, se pueden salvar muchas cosas. Y dependiendo que la persona también se abra a esa parte, acepte su situación y busque ayuda y haya un compromiso entre los dos, o sea, un compromiso serio de que, bueno, la pareja le quiere ayudar, dependiendo si es la esposa o el esposo, en cualquiera de los dos casos, ¿no? ¿Por qué le pregunté esto? Porque cuando existe adicción al alcohol, adicción a la droga, físicamente resulta perjudicada la persona que está en la adicción, más no quien le acompaña, ¿verdad? Pero al haber un problema de adicción a la pornografía, puede haber el riesgo de una transmisión sexual. Sí. Lo que sí implicaría peligro para la pareja. Sí. Es por eso que se recomienda acá en el grupo todas las precauciones del caso, inclusive con la misma esposa. O sea, todas las precauciones del caso. O sea, si bien es cierto, hay ciertas cosas que en pareja se pueden realizar, pero no necesariamente cuando ya detectamos que una persona, cualquiera de los dos miembros de la pareja, consumen pornografía, entonces hay que tomar las precauciones del caso, no solamente a nivel médico, ¿no?, sino también a nivel psicológico también. Cuando hablamos de transmisión sexual, Francisco, también incluíamos, creo que cabe incluir el tema de la infidelidad, de la prostitución. Sí, vamos a aclarar una cosa. El adicto sexual se mete en líos legales.
O sea, el hecho de que una persona caiga en adicción sexual, generalmente muchos adictos sexuales caen en el problema de infecciones de transmisión sexual y lastimosamente con la pareja no utilizan protección y le transmiten estas infecciones. Entonces, ahora en Ecuador, gracias a una lucha que hicimos muy aparte, porque incluso los grupos de VIH defendían esto, en Ecuador ya es penalizado que una persona sepa que tiene cualquier tipo de infección de transmisión sexual y la transmita. O sea, aquí vamos ya al punto, lo que hablábamos antes. Entonces, el adicto al sexo, sí, de ley va a ser infiel. O sea, no conozco a ningún adicto al sexo que sea fiel a su pareja. ¿Por qué es infiel? Porque ya cayó en adicción sexual, necesita del sexo y necesita cada vez más y más y más y más. O sea, ya no hay voluntad. Ya no hay voluntad, o sea. Sí, a eso quería que lleguemos. Es algo incontrolable. Bueno, ustedes dijeron que no hay necesidad, pero es que la mente le obliga a pedir más y más sin control, igual como cuando tratamos el resto de adicciones. Exactamente igual, toda adicción vuelve a la persona esclavo, o sea, no hablemos de necesidad, ya se vuelve esclavo y le vuelve la vida ingobernable, o sea, ya se vuelve ingobernable. Es ahí cuando viene la prostitución, la infidelidad. Puede haber venido mucho. Recordemos que aquí en Ecuador no es necesario ser adicto para ser infiel. O sea, hay gente que no es adicta. Bueno, en el mundo entero tal vez, sí, ¿no? Hablemos de la estructura machista. O sea, no digamos es que esta persona es adicta porque es infiel. Lastimosamente aquí la infidelidad se le ha puesto como normal. Nunca se ve los daños que la infidelidad causa en el hogar. O sea, la infidelidad no tiene que ver con adicción sexual o no adicción sexual. En el mundo machista en que vivimos, la infidelidad es, hasta como yo decía, para el hombre objeto de presunción, de ser más macho. Al hombre no se le critica por eso, a la mujer sí se le critica. Sin embargo, Francisco, en un escrito que usted gentilmente me hizo llegar en la mañana, yo pude leer que es un mito el hecho de que el hombre sea más promiscuo que una mujer. Realmente no se puede. Yo habrán escritos, pero ahora la promiscuidad es tanto en hombres y mujeres. Sí, pero precisamente lo que vamos a hacer eso, que si una mujer es promiscua va a ser criticada. Ahí viene el machismo, ¿no? Ahí viene, pero al hombre, ¿por qué el hombre tiene más opción de caer en adicción sexual? Porque al hombre nunca le critican. O sea, mientras más mujeres tengan más relaciones sexuales, incluso pagando por sexo, es más hombre. Pero en la mujer sí se le critica por el contexto social y cómo nos educaron, ¿no? Lastimosamente pasa eso. Háblenos, por favor, Francisco, sobre el tema de la molécula de la adicción. Lo que llamamos es la dopamina. La dopamina ese es un término que no quedó muy claro al inicio del programa. La dopamina es una hormona, y la hormona cerebral. Entonces, la gente que comienza en una adicción y en el aspecto de la pornografía necesita un nivel de placer, un nivel de dopamina para llegar al placer. Pero resulta que cada vez en la pornografía ese placer va a pedir más y más niveles de dopamina. Entonces, ahí ya llega todo el trasfondo de cómo daña la pornografía, daña el cerebro. Carlos, verdad nos quedan pocos minutos, igual que en otros programas y más todavía en este, al tratarse de un tema un poquito difícil de tratar y difícil de encontrar en los medios de comunicación. ¿Qué le diría usted a aquella persona que sufre de esta adicción o al familiar de la persona? Bueno, muchas veces los problemas se van de largo cuando no estamos dispuestos no hay la decisión nuestra para cambiar, o más que nada porque vivimos en el autoengaño. Entonces, primero que nada, cuando ya sobrepasa ciertos límites, creo que es natural en el ser humano delimitar entre el bien y el mal. Entonces, estamos programados para eso. Entonces vamos a sentir, cuando ya sobrepasamos ciertos límites, viene el complejo de culpa, viene el remordimiento. ¿Qué es recomendable? O sea, cuando sabemos que ya se activa ese semáforo, como podríamos llamarlo así, ¿no?
Entonces tenemos que empezar a buscar ayuda porque esto puede desencadenar en una depresión, ya que es una enfermedad ya, hablando en términos patológicos ya, que puede, creo que todos estamos conscientes de lo que lleva esta enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos jugando con algo tan importante que es nuestro ser interior. Cuando hablamos de un semáforo, ¿podríamos hablar de un autosemáforo o también de un semáforo de todos los seres humanos tenemos ese límite, o sea, espiritualmente estamos programados para eso. Porque muchas personas saben que existe el problema, pero les resulta difícil aceptar. Entonces a eso me refiero al hablar de un autosemáforo. Sí. Francisco, le rogaría a sí mismo, por favor, en pocos minutos, que nos den a conocer teléfonos, direcciones, a dónde puede acudir. Bueno, el programa de Sexo Adictos Anónimos funciona todos los martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Estamos por el sector de la Mariscal, por la Plaza Artigas. Les pedimos a la gente para darles la dirección. Nosotros entablamos una conversación con la persona para ver si tiene realmente este problema y ahí le damos la dirección, que nos llamen al 604-2845. ¿Algún celular tal vez? El 0986-588-404. O es muy fácil también, aprendas en Sexo Adictos Anónimos Quito. Estamos tanto en internet como estamos en el Facebook. Muchísimas gracias, Carlitos, Francisco. Yo sé que el testimonio de ustedes, todo lo que nos han dado a conocer, bueno, esta tarde ha sido un poquito informativo el programa. Espero en una próxima oportunidad que acepten mi invitación y podamos hablar de testimonios más directos, de vivencias, que ustedes le puedan presentar al público, ¿no es cierto? Y decirle, esto pasé yo y esto no vale la pena que ustedes lo pasen. Muchísimas gracias, amigos, gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes el próximo día martes. Buenas tardes. Gracias. Valor para cambiar llega gracias al gentil auspicio de Parrilladas La Chimenea. Le atiende de 11 de la mañana a 11 de la noche en el sector La Villaflora, Díaz de Pineda y Pedro Dorado esquina, la esquina del movimiento. Comunícate con nosotros 2644-287. Parrilladas La Chimenea. Echao pa'lante. Desde el día que comienzas, lo debes aprovechar. Lo que tú más necesitas es valor para cambiar. Tú no estás solo en la vida. Libérate de aquella angustia. Queremos que encuentres la luz, porque eres digno de toda bendición. Valor para cambiar. Tu programa. Sintonízalo y sé parte de él los martes y jueves a las 3 de la tarde con 15 minutos. Solo por Radio Católica Nacional.